Yo me llamo Margaret y tengo 64 años. Toda mi vida he sido cristiana, de esas que no solo van a la iglesia los domingos, sino que viven para servir. En mi comunidad me conocen por ser una de las primeras en llegar al templo, la que siempre lleva una Biblia marcada con post-its de colores, y la que nunca se olvida de orar antes de cada reunión. Me uní a la iglesia cuando tenía solo 12 años, y desde entonces nunca dejé de creer, de cantar, de servir en el grupo de intercesión. Era viuda desde hacía 6 años. Vivía sola en una casita sencilla en las afueras de Puebla y aunque mis hijos ya no estaban cerca, manteníamos contacto constante. En marzo del año pasado me detectaron un problema cardíaco que requería una cirugía urgente. Al principio pensé que sería algo rutinario, nada que un poco de fe y reposo no pudieran resolver. Pero lo que viví ese día, durante esas horas en las que mi cuerpo estuvo dormido y mi alma en otra parte, cambió completamente mi vida y lo que creo que significa ser cristiano. Todo empezó la mañana de la operación. Me desperté más temprano de lo normal, con una sensación difícil de describir. No era miedo exactamente. Era como si algo dentro de mí supiera que lo que estaba por venir no era solo médico, sino espiritual. Me acuerdo que me quedé un rato mirando el techo, orando bajito, como quien tiene algo atascado en el corazón. El hospital estaba a 30 minutos de casa, y uno de mis hijos, Daniel, había venido desde Monterrey para acompañarme. En el auto, mientras él hablaba de cosas cotidianas para distraerme, yo sentía una especie de peso en el pecho que no venía del corazón enfermo, sino de algo que aún no entendía. En la sala de espera vi a una señora muy mayor, de mirada triste, que me miró con una intensidad extraña y me dijo: «No temas, pero abre bien los ojos». Nunca la había visto antes. Apenas me llamaron para la operación. Volteé y ella ya no estaba. Entré al quirófano con la mente en blanco. Ya había orado, ya había entregado mi vida al Señor y ya me había despedido de mis hijos como si fuera la última vez, aunque no les dije eso. Cuando el anestesiólogo me pidió que contara hacia atrás, me sentí como si me hundiera en una neblina espesa, tibia, que me envolvía lentamente. Pero en lugar de perder la conciencia, sentí que algo dentro de mí se separaba. Fue como si me despegara de mi cuerpo, como quien se saca un abrigo muy ajustado. De pronto estaba de pie, pero no en el quirófano. Era un lugar imposible de describir con palabras humanas, una llanura brillante, sin sol, pero llena de luz, con un silencio tan puro que dolía. No había tiempo allí, no había paredes, ni sombras, pero lo más impactante fue sentirme completamente conocida, como si alguien lo supiera todo de mí, incluso lo que yo misma no sabía. Entonces lo vi. No caminaba, no flotaba, pero se acercó a mí. Era Jesús. No como lo imaginaba en los cuadros, no como lo pintan con túnicas perfectas y barba bien peinada. No, él tenía una presencia viva, poderosa, pero a la vez tan tierna que me quebré en llanto apenas lo sentí. Sus ojos. No puedo describir sus ojos sin estremecerme. Era como mirar un fuego que no quema, una tormenta que abrasa. No me habló con palabras, pero todo su ser comunicaba cosas directamente a mi alma. Me sentí indigna, pequeña, completamente desnuda en espíritu, y aún así, él me sostuvo con la mirada y sentí algo entre paz y un temblor que no podía controlar. Entonces levantó su mano y todo el paisaje cambió. Estábamos en una iglesia, pero no era una iglesia normal. Era como si yo pudiera ver más allá de lo físico. Las personas estaban tomando la Santa Cena, pero algo no encajaba. Vi sombras encima de algunas cabezas. Vi copas con vino que, al tocarlas, se tornaban negras, y vi corazones, no físicos, sino como si se me revelara el estado real de sus almas. Jesús me miró, serio, y dijo: «Esto no es un ritual. Muchos lo hacen sin discernir mi cuerpo, y por eso muchos están enfermos.
y muchos duermen. Yo entendí que dormir no era solo morir físicamente, era una muerte espiritual, era un adormecimiento del alma. Sentí un peso terrible en el pecho, una urgencia que me quemaba por dentro. Vi cosas que todavía hoy me cuesta hablar. En esa visión, Jesús me llevó a diferentes iglesias, no físicamente, sino como si mi espíritu pudiera atravesar paredes, ciudades y países. Vi congregaciones enteras celebrando la Santa Cena con solemnidad por fuera, pero por dentro, sus corazones estaban lejos. Algunos pastores ministraban la mesa del Señor, mientras en sus pensamientos había soberbia, rutina o hasta desprecio. Vi copas servidas con manos sucias de pecado oculto y panes repartidos como si fueran solo parte de una ceremonia más. Había rostros que sonreían mientras sus ojos estaban vacíos. Y en medio de todo eso, una especie de niebla oscura flotaba sobre los altares, como un velo de insensibilidad espiritual. Jesús no decía mucho, pero cada escena era como un golpe en el alma. Lo que vi me marcó de una manera que jamás imaginé. Hubo un momento en particular que me partió el corazón. Estábamos en una iglesia que reconocí, era la mía. Vi a mi congregación, a mis hermanos de toda la vida, sentados en sus bancas, esperando por la cena. Escuché los cantos, la predicación, todo se veía normal, hasta que mis ojos espirituales se abrieron completamente. Vi que mientras tomaban el pan y el vino, muchos lo hacían distraídos, sin conciencia de lo que representaba. Algunos revisaban sus teléfonos en secreto, otros conversaban bajito, otros simplemente repetían las oraciones de forma automática. Pero lo más impactante fue ver una fila de personas que recibían el pan con una sonrisa en el rostro y un abismo detrás de ellos. Era literal, un abismo oscuro, abierto como una grieta en el suelo espiritual. Cada vez que alguien tomaba la cena sin reverencia, ese abismo se hacía más ancho. Yo gritaba por dentro, quería advertirles, decirles que no lo hicieran así, pero no podían oírme. Jesús me sostuvo de la mano y me dijo con una voz que no era sonido, pero sí verdad. Muchos creen que están vivos, pero están muertos. Han hecho de mi sacrificio un rito más, sin temor, sin amor, sin discernimiento. Yo sentí como si mi corazón se quebrara en 1000 pedazos. Quería caer de rodillas, pedir perdón no solo por mí, sino por todos. Me vi a mí misma recordando las veces que tomé la cena, pensando en el almuerzo después del culto, o en cosas triviales, sin la reverencia que merecía ese momento. Era como si Jesús me estuviera mostrando no solo el pecado ajeno, sino el mío propio, con una claridad que dolía, pero que también liberaba. No era condenación, era confrontación con amor, un llamado a despertar, a limpiar la mesa antes de sentarse a ella, una urgencia que me llenó de temblor y fuego por dentro. En una de esas visiones vi una especie de juicio, no el juicio final, sino algo más personal. Era como si el corazón de cada persona se abriera como un libro, y Jesús miraba página por página. Algunos corazones tenían luz, aunque fuera poca. Otros estaban completamente oscuros. Lo más fuerte fue ver a personas que toda la vida habían estado en la iglesia, líderes incluso, cuyos corazones estaban endurecidos, como piedra. Habían tomado la cena cientos de veces, pero nunca se habían detenido a preguntarse si realmente estaban en comunión con el cuerpo de Cristo. Y esa frase, discernir el cuerpo, retumbaba en mi espíritu una y otra vez. Jesús me miró otra vez, con ojos tristes, y dijo: «Diles, avisa, muchos aún pueden despertar». Y entonces todo empezó a desvanecerse. Sentí como si cayera desde muy alto, no como un cuerpo que cae por gravedad, sino como si mi alma se retraía con rapidez, cruzando nubes, ciudades, habitaciones, hasta que vi el quirófano otra vez desde arriba.
Vi a los médicos en pánico, una enfermera llorando y mi hijo del otro lado del vidrio con las manos sobre el rostro. Mi cuerpo estaba quieto, inmóvil, pálido. Un monitor sonaba de forma intermitente y alguien gritaba algo sobre un paro cardíaco. Yo quise volver, pero al mismo tiempo sentía que no pertenecía más allí. Era como si el mundo físico fuera demasiado pequeño, demasiado ruidoso, demasiado lejano a lo que acababa de experimentar. Pero entonces escuché otra vez esa voz interna, firme, pero dulce. Aún no terminaste. Tienes que decir lo que viste. Volví a mi cuerpo como si me empujaran desde dentro. Fue un choque violento. Sentí cada célula encenderse de golpe, como si mi alma hubiera sido introducida a la fuerza en un traje que ya no le quedaba del todo bien. Grité, no con la voz, sino con el espíritu, como si el dolor del regreso fuera parte del precio por haber estado donde estuve. Lo primero que escuché fue el llanto de mi hijo y la voz del médico diciendo: «Está volviendo. Tenemos pulso». Abrí los ojos con dificultad, pero lo más impactante fue que, aunque mi cuerpo temblaba y estaba débil, mi mente estaba más lúcida que nunca. Lo recordaba todo. Cada visión, cada palabra, cada sombra sobre los rostros de quienes tomaban la sella como una rutina vacía. Sabía que lo que había visto no era un sueño ni una alucinación. Era real, tan real como el aire que intentaba respirar con dificultad. Durante los días que estuve en recuperación apenas hablaba, no porque no pudiera, sino porque no sabía cómo poner en palabras lo que había experimentado. Me sentía como alguien que había regresado de otro mundo, de otra dimensión de verdad. A veces me quedaba mirando el techo del hospital durante horas, preguntándome por dónde empezar, quién me creería, cómo compartir algo tan pesado sin parecer una fanática o una loca. Pero al mismo tiempo, cada vez que alguien entraba a mi habitación, ya fuera una enfermera, un familiar, un capellán, sentía que debía decir algo, como si cada alma a mi alrededor estuviera siendo pesada en una balanza invisible. Empecé a hablar en voz baja, con cuidado, usando palabras simples. Les contaba partes de lo que vi y para mi sorpresa muchos se quebraban al escuchar, lloraban, sentían que algo de eso también era para ellos. Cuando regresé a casa, todo me parecía diferente. La luz del sol, los árboles, incluso el silencio entre los ruidos cotidianos. Pero lo más diferente era cómo veía ahora a las personas. Ya no podía mirar a alguien sin preguntarme cómo estaba su alma, si entendía realmente lo que significaba sentarse a la mesa del Señor. Volví a mi iglesia 2 semanas después. Caminé lento, apoyada en el brazo de mi hijo, pero decidida. Cuando entré, sentí un temblor interno. Era el mismo lugar que había visto en aquella visión. La misma alfombra, los mismos bancos de madera, las mismas manos levantadas. Pero ahora veía todo con otros ojos, no con juicio, sino con una especie de urgencia mezclada con compasión, como quien ha visto a un niño jugando cerca de un precipicio. El pastor me saludó con alegría y sorpresa y me pidió que compartiera un testimonio breve sobre mi recuperación. Me paré frente a la congregación con el corazón latiendo como un tambor y les dije la verdad. No adorné nada. Les conté lo que vi, lo que escuché, lo que sentí. Hablé de Jesús, de sus ojos que ven más allá de lo que mostramos y de la sella como un lugar sagrado, no como una tradición. El ambiente cambió. Al principio, muchos me miraban con escepticismo, otros con incomodidad. Pero mientras hablaba, algo en la atmósfera espiritual se rompió. Sentí un peso cayendo de encima de todos. Algunos empezaron a llorar, otros bajaron la cabeza. Cuando terminé, el silencio era tan profundo que podía escucharse el sonido de los ventiladores de techo. Después de ese día, algo despertó en mi iglesia. No fue un avivamiento estruendoso, de esos que llenan estadios. Fue algo más sutil, pero más real. Un hambre por reverencia, por pureza, por verdad.
El pastor empezó a enseñar sobre el discernimiento del cuerpo, sobre el temor del Señor, sobre el poder de la sella cuando se toma con entendimiento. Algunos dejaron de participar por un tiempo para examinar sus corazones. Otros se reconciliaron con personas con quienes no hablaban hacía años, y aunque no todos cambiaron, hubo una transformación visible. Y yo sentí que había cumplido con parte de mi misión, pero en el fondo sabía que no era solo para mi iglesia. Esa advertencia era para todos los que tienen oídos para oír. No voy a mentir, hubo días en los que me arrepentí de haber hablado, no porque dudara de lo que viví, sino por el precio que vino después. Algunos me evitaron, incluso dentro de la iglesia. Hubo quien dijo que estaba exagerando, que la sella es simbólica y que yo estaba metiendo miedo en la gente. Otros empezaron a llamarme la que murió y volvió, como si fuera un personaje de novela. Me dolía, claro que sí, pero cada vez que pensaba en callar, recordaba los ojos de Jesús, esa mezcla de tristeza y amor tan profunda, y algo dentro de mí se encendía de nuevo. Había recibido una revelación, no para esconderla en un cajón, sino para proclamarla. Aunque costara amistades, aunque me hiciera quedar sola en algunos momentos, aunque no fuera popular, comencé a visitar otras iglesias pequeñas donde me invitaban a compartir mi testimonio. No llevaba un sermón preparado ni una presentación en PowerPoint. Solo hablaba desde el alma. Y en cada lugar, sin excepción, sucedía lo mismo. Al principio, incredulidad. Después, silencio. Y luego, corazones quebrantados. Recuerdo una reunión en una iglesia rural donde una hermana, tras escuchar lo que conté, cayó de rodillas llorando. Me confesó que durante años había tomado la sella con rencor en el corazón hacia su esposo, que también estaba allí, sentado al fondo. Esa noche se reconciliaron frente a toda la congregación. Nadie aplaudió, no hubo música emocional de fondo, solo lágrimas, abrazos y una sensación de limpieza espiritual que no se puede fingir. Pero también hubo ataques. En una ocasión, un líder de una iglesia me dijo que mis palabras eran legalistas y que estaba promoviendo culpa innecesaria. Me llamó al final del culto y me advirtió que no volviera a tocar ese tema en su congregación. Me fui con un nudo en la garganta, pero sin rencor. Sabía que, a veces, la verdad no es cómoda. Sabía que el mensaje que me fue dado no era para agradar, sino para despertar. Y cuanto más rechazo recibía, más clara se hacía mi misión. No era una anciana loca contando visiones místicas. Era una testigo de algo real, algo que el cielo me permitió ver y que la tierra necesita escuchar. Porque cada vez que alguien se sienta a esa mesa sagrada sin entender lo que está haciendo, se mueve algo en lo invisible. Y no siempre es bueno. Con el tiempo, comencé a escribir todo lo que viví. Llené cuadernos enteros con cada detalle, cada sensación, cada palabra no hablada pero entendida en ese encuentro celestial. No sé si algún día todo eso se convertirá en un libro, o si alguien más lo leerá además de mis nietos. Pero yo tenía que dejarlo por escrito, como un testimonio para las próximas generaciones, porque sé que muchos dentro de la iglesia están dormidos. No en pecado abierto, necesariamente, pero sí anestesiados por la costumbre, por la rutina, por la falta de temor. Y lo que Jesús me mostró fue justamente eso, que la Santa Cena no es un gesto simbólico cualquiera. Es una conexión directa con su sacrificio, un lugar sagrado donde se revelan los corazones. A veces, cuando estoy sola en casa, me invade una mezcla de tristeza y esperanza. Tristeza por todos los que siguen participando de la mesa sin discernimiento, y esperanza porque sé que aún hay tiempo. Si estás leyendo esto, si alguna vez has tomado la sella sin pensar, sin examinarte, sin reconocer el cuerpo de Cristo, no te culpes, pero arrepiéntete, porque Él no quiere condenarte, Él quiere despertarte. Lo sé porque estuve con Él.
porque lo vi, porque sentí su dolor y su amor al mismo tiempo, y desde ese día, cada vez que participo de la cena, lo hago temblando por dentro, no de miedo, sino de reverencia. Porque ahora sé que en ese pequeño trozo de pan y ese sorbo de vino hay una eternidad entera contenida. Hubo una noche en particular que nunca olvidaré. Estaba sola en casa, leyendo uno de los evangelios, cuando sentí de nuevo esa presencia. No era visión, no era sueño, era algo tan real como la silla en la que estaba sentada. El ambiente cambió. El aire se volvió más denso, pero no pesado. Era como si el tiempo se detuviera solo en esa habitación. Cerré los ojos y sentí que él estaba allí, de pie, observándome. No vi su rostro esta vez, pero sí sentí su mirada, esa misma que me atravesó en aquella llanura de luz. Y sin pronunciar palabra, entendí, aún había más por hacer. No era solo compartir lo que vi, era también vivir de una manera que honrara esa experiencia. Cada gesto, cada oración, cada encuentro con otro ser humano, todo debía reflejar esa verdad. La cena no es un ritual muerto, es un pacto vivo. Después de eso, empecé a sentir un peso más fuerte por interceder. Me levantaba de madrugada con una urgencia en el espíritu, orando por pastores, por congregaciones, por familias enteras que estaban participando de la mesa sin entender su gravedad. A veces veía rostros en mi mente mientras oraba, rostros que no conocía, pero que sabía que estaban siendo tocados en alguna parte del mundo. El Espíritu me guiaba a clamar por misericordia, por revelación, por limpieza espiritual. En muchos cultos, incluso antes de que empezara la predicación, yo ya estaba llorando, no de tristeza, sino de una carga que no se iba. Una carga que aún hoy, mientras escribo esto, no desaparece. Es como una llama que me quema desde dentro, recordándome cada día lo que vi y lo que me fue encomendado. Con el tiempo, conocí a otras personas que también habían tenido experiencias cercanas a la muerte. Y aunque cada historia era distinta, había un hilo común. Todos volvimos con una urgencia. No una urgencia de correr, sino de despertar a los demás, de hacerles ver que lo espiritual es más real de lo que creemos, que el cielo y el infierno no son conceptos lejanos, que Jesús no es una figura histórica, sino un ser vivo que siente, que habla, que observa lo más profundo de nuestro ser, y que la cena del Señor es, en verdad, un acto sagrado, un momento donde lo eterno toca lo terrenal. No una tradición vacía, sino una invitación a recordar, no solo con la mente, sino con el alma, lo que Él hizo por nosotros. Hace unas semanas, mientras compartíamos la cena en una iglesia pequeña de Veracruz, sentí una paz que nunca antes había sentido. No había luces, ni música alta, ni espectáculo, solo unas 20 personas, en silencio, con los ojos cerrados, y un pastor anciano con la voz temblorosa diciendo: «Este es el cuerpo, esta es la sangre». Y en ese instante sentí como si el cielo se abriera otra vez. No lo vi con los ojos, pero mi espíritu lo supo. Jesús estaba allí, no para juzgar, sino para habitar entre nosotros, para recibir ese acto como algo digno. Y entendí que ese es el verdadero propósito. Restaurar la dignidad del altar, devolverle el peso sagrado a lo que se ha vuelto común. Ese día lloramos todos. Y no por culpa, sino por gratitud. Y ahora, mientras termino de escribir esto, siento que hice lo que debía hacer. No sé qué pasará después. No sé si estas palabras llegarán a miles o solo a uno, pero si tan solo una persona decide examinar su corazón antes de tomar la cena, si tan solo una alma entiende el poder que hay en ese acto, entonces todo esto habrá valido la pena. Yo no volví de la muerte para volver a vivir igual. Volví con un fuego, con un llamado, y aunque soy solo una mujer mayor, sin títulos ni fama, sé que el mensaje que recibí viene del corazón del propio Jesús.
Así que si estás leyendo esto, por favor, no tomes la mesa del Señor como si fuera cualquier cosa. Detente, piensa, examina, honra, porque Él está allí y Él es santo. A veces me preguntan si no tengo miedo de morir otra vez. Y yo siempre contesto lo mismo. No, porque ya estuve allá, ya crucé ese velo. Y aunque fue breve, fue suficiente para entender que el verdadero temor no está en morir, sino en vivir sin propósito, en tomar a la ligera las cosas sagradas, en caminar dormidos por la vida espiritual. Yo no regresé con historias de ángeles y paisajes celestiales para entretener. Regresé con una advertencia, con un llamado urgente. No fue una experiencia bonita, fue hermosa, sí, porque vi al Señor, pero también fue devastadora, porque vi el estado real de muchos corazones, corazones dentro de iglesias, corazones que creen estar bien porque asisten cada semana, pero que han perdido la conexión viva con lo sagrado. Y si algo me enseñó Jesús ese día, es que no basta con parecer cristiano, no basta con saber versículos, con participar en actividades, ni siquiera con tomar la cena cada mes. Lo que importa es el corazón con el que lo haces, el discernimiento, la reverencia, la conciencia de que estás recordando un sacrificio real, doloroso, sangriento, pero lleno de amor. Desde ese día, cada vez que tomo el pan en mis manos, lo hago como si fuera la primera vez. No me atrevo a tocarlo sin antes pedir perdón, sin antes preguntarme si estoy en paz con los demás, si estoy honrando verdaderamente el cuerpo de Cristo, porque ya no lo veo como un símbolo bonito, lo veo como una entrada a lo eterno, una línea directa al corazón de Dios. He hablado con pastores, con jóvenes, con ancianos, con madres solteras y con líderes de alabanza. A todos les digo lo mismo. Jesús me mostró que su mesa es santa. No es una costumbre, no es un ritual bonito. Es un momento sagrado donde el cielo nos observa, donde el Espíritu Santo se mueve, donde el sacrificio de la cruz se hace presente una vez más. Y si participamos de eso sin entender, sin respeto, sin amor, estamos jugando con fuego espiritual. Lo vi, lo sentí, lo viví. Y nunca lo olvidaré. Aunque pasen los años, aunque mi cuerpo envejezca más, esa llama sigue viva en mi interior. Porque no se trata de una emoción, se trata de una verdad que arde como el fuego que vi en sus ojos. Hoy a mis 64 años me siento más viva que nunca, más atenta, más despierta, agradecida por cada día que el Señor me permite respirar. No sé cuánto tiempo me quede en esta tierra, pero sí sé qué debo hacer con cada minuto, vivir con propósito, caminar con reverencia y advertir, sí, advertir con amor, porque cuando amas de verdad, no te quedas callado. Cuando ves a alguien caminando directo hacia un abismo, no te cruzas de brazos, gritas, lloras, suplicas. Y yo sé que muchos dentro de la iglesia están caminando hacia un abismo sin darse cuenta. Por eso escribí esto. No para causar miedo, sino para encender una alarma, porque aún hay tiempo, aún hay gracia, aún hay oportunidad de volver, y así termino mi historia, no como una mujer que murió y volvió, sino como una hija de Dios que vio algo que no puede ignorar, que fue confrontada, sacudida, quebrada y también restaurada. Mi deseo es que cada uno que lea estas palabras se detenga un momento antes de la próxima cena, que respire hondo, que se examine con honestidad y que entienda que Jesús no busca perfección, sino sinceridad, que su cuerpo no fue partido en vano y que su sangre sigue hablando aún hoy desde el altar celestial, porque Él está vivo, porque Él viene pronto y porque su mesa es sagrada.